del haz de His, es decir, a nivel supraventricular, que las perpetúe. Por excelencia, las taquicardias de QRS estrecho son supraventriculares. Y no todas, pero la mayoría de taquicardias de QRS ancho son ventriculares. ¿Ok? Bueno, taquicardias de complejo estrecho, ¿no? Ya definimos como menor o igual a 120, ¿ok? Y bueno, en general, tenemos que evaluar primero, este es el algoritmo básico de la guía de la Sociedad Europea para estudiar una taquicardia de QRS estrecho, ¿sí? Sobre todo en un contexto de urgencias, ¿no? Que el paciente llega a urgencias con una taquiarritmia de QRS estrecho. Hay que evaluar primero, ¿es regular o no lo es? Si no lo es, si es una taquicardia irregular, pues de inicio consideran como principales diagnósticos diferenciales o como principales opciones por frecuencia fibrilación auricular, ¿no? Que es la arritmia irregularmente irregular por excelencia y la más frecuente con repercusión clínica, ¿no? Entonces, por frecuencia, si ven una taquicardia irregular, piensan en fibrilación auricular, como otras opciones pueden tener una taquicardia auricular focal o aleteo, ¿no? Que es un flutter con conducción variable, o una taquicardia auricular multifocal, ¿no? Entonces, la taquicardia auricular focal o multifocal puede ser regular, lo mismo que el flutter con conducción variable. Ahora, si por el contrario ven una taquicardia regular, primero tienen que determinar si es visible o no la onda P. Si no ven la onda P, si no ven definida una onda P, no hay que inventarla. Pasan directo a la parte final del algoritmo, pues por frecuencia la principal taquiarritmia sin onda P visible regular es una taquicardia por reentrada del nodo AB o reentrada intranodal. Entonces, generalmente es como su primera opción diagnóstica, ¿no? Después pueden considerar como opción una taquicardia auricular focal o taquicardia de la unión. Hasta el final, más raro, una taquicardia por reentrada AB, que esa sería la famosa taquicardia por vía accesoria, ¿no? La reentrada AB es vía accesoria y la reentrada del nodo AB es el famoso TIN o reentrada intranodal. Y desde el principio observa las ondas P, tienen que ver si la frecuencia auricular es mayor que la ventricular. ¿Ok? Sí, entonces, ahí lo que van a ver es que si encuentran, si la frecuencia auricular es mayor que la ventricular, pues se tiene que considerar como opción una, por ejemplo, una taquicardia auricular. Si la frecuencia ventricular es mayor que la auricular, van a considerar como opciones taquicardia de la unión, taquicardia por reentrada del nodo AB más raro, o una reentrada nódulo ventricular o fascículo nodular. Ahora, si la frecuencia cardíaca de la onda o la frecuencia ventricular no es mayor que la auricular, es decir, más o menos es equiparable la frecuencia auricular con la ventricular 1:1, hay que medir el intervalo RP. El RP no es más que al revés del QRS al final de la onda P, y el PR del inicio de la onda P al inicio del QRS, ¿no? Entonces, lo que van a medir es el RP. ¿Es un RP corto o RP largo? RP corto, hay que ver si es un RP corto menor o mayor de 90, o si es un RP largo. Y de acuerdo a eso, van a tener como primera opción una taquicardia por entrada del nodo AB, si es un RP corto, menor de 90, una taquicardia por entrada AB o una vía accesoria, si es un RP corto, pero es mayor de 90. Y si es un RP largo, piensan primero en una taquicardia auricular focal. Eso es en orden de frecuencia. Entonces, esto en caso de que sí vean las ondas P y se pueda seguir este algoritmo. Este viene en la guía. Vamos ahora a los aspectos más importantes de las principales arritmias. Fibrilación auricular. Es la arritmia clínicamente significativa más frecuente. Por frecuencia, les había dicho, es más común las extrasístoles, pero la mayoría de veces las extrasístoles no tienen repercusión clínica. Entonces, la arritmia clínicamente más frecuente es esta, con mayor repercusión. Hay un aumento de prevalencia con la edad.
a lo mejor aproximadamente 1% de los pacientes de menores de 60 años lo tienen, pero puede llegar hasta el 12% de los pacientes de 75 a 84 años, es decir, la edad aumenta su prevalencia. Es una taquiarritmia supraventricular con activación auricular no coordinada, contracción auricular ineficaz. Habitualmente se caracteriza por una frecuencia de 350 a 600 latidos por minuto. Esto estamos hablando de la frecuencia auricular, ¿sí? La frecuencia auricular es de 350 a 600 latidos. El diagnóstico se establece por la ausencia de ondas P. No hay una onda P visible. Ritmo ventricular es irregularmente irregular, es decir, va a haber un RR irregular, así como oscilaciones basales de baja amplitud denominadas fibrilatorias u ondas F minúscula. Entonces, con estos tres tienen el diagnóstico: ondas P ausentes, RR irregular y oscilaciones basales de baja amplitud u ondas F minúscula o fibrilatorias. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí a simple vista vemos cómo el ritmo es regularmente irregular, vemos cómo la distancia de un QRS a otro no es la misma, ¿sí? Sobre todo vemos que no hay una onda P definida, sino vemos como varias oscilaciones, ¿no? Como unas oscilaciones de baja amplitud, no se pueden definir como onda P. Entonces, y además de que es un QRS estrecho, generalmente las fibrilaciones auriculares son típicas de QRS estrechos, salvo que esté preexcitada, ¿no? Es decir, que tenga una FA asociada a un síndrome de preexcitación que se caracteriza por un QRS ancho, ¿no? Aquí está la diferencia, vemos comparativamente un ritmo sinusal normal con un ritmo de fibrilación auricular, ¿no? Vemos en el ritmo sinusal cómo está una onda P claramente visible dentro de un segmento isoeléctrico, seguida de un complejo QRS. En cambio, en el ritmo de fibrilación auricular vemos las oscilaciones u ondas fibrilatorias de baja amplitud en el contexto de un RR completamente irregular. Hay una escala que tenemos que utilizar en todo paciente con fibrilación auricular para ver si el paciente va a ser candidato o no a anticoagularse, ¿sí? Entonces, realmente un Chasvax mayor o igual de 2 se tiene que anticoagular, ¿sí? Entonces, factores de riesgo. Y el Chasvax es un acrónimo. La C es de congestive heart failure, entonces o insuficiencia cardíaca congestiva o disfunción ventricular documentada ya por FEBI menor o igual de 40. Esto da un punto. Hipertensión arterial, un punto. La edad mayor de 75 años por sí sola ya te da 2 puntos. Entonces, la edad mayor de 75, que es el acrónimo de AGE, son 2 puntos. Diabetes mellitus, un punto. Stroke o evento vascular cerebral previo, ataque isquémico transitorio o tromboembolia, da 2 puntos. Lo que más peso tiene es la edad mayor de 75 años y el EBC, o un fenómeno tromboembólico, ¿no? VASC es el acrónimo formado por enfermedad vascular que incluye infarto, enfermedad periférica o placa aórtica. La segunda A es un rango de edad intermedio entre 65 y 74, el cual otorga un punto. Y el SC es el de sex category o sexo femenino, que también por ser mujer da un punto más. Entonces, esta escala la tiene que calcular siempre en todo paciente con FA para ver si se anticoagula o no. Es muy raro el que no se anticoagula. Habitualmente pacientes jóvenes sin otras comorbilidades no meditan anticoagulación. Un Chasvax de 1, por ejemplo, tiene que considerar, se puede considerar la anticoagulación o suplir por antiagregación, en el entendido que la antiagregación no suple completamente la función efectiva de deshacer un trombo. No es igual de efectivo un antiagregante que un anticoagulante, pero en Chasvax de 1 se puede considerar. Hasblek es una escala para evaluar el riesgo de sangrado. Tiene que evaluar de manera conjunta Chasvax, Hasblek. Entre más alto el Chasvax, mayor riesgo de trombosis. Entre más alto es el Hasblek, mayor riesgo de sangrado. Entonces tiene que tomar una decisión terapéutica en base a ambas escalas. El Hasblek es un acrónimo obviamente de hipertensión
Sin control o sistólica mayor de 160, enfermedad renal, ¿sí? Enfermedad hepática. La enfermedad renal incluye diálisis, trasplante o creatinina alta. En la enfermedad hepática, la presencia de cirrosis, bilirrubina total, 2 veces mayor a lo normal, TGO, TGP elevados, ¿sí? Entonces, en general, todos estos con valores de 3 veces mayor a lo normal. PC previo, hemorragia mayor previa o alto riesgo de sangrado. El paciente tenga un INR lábil, es decir, que le primer tipo de coagulación y que el INR sea muy volátil, muy variable. Edad mayor de 65 años tiene más riesgo de sangrar. Uso de medicamentos que predisponen al sangrado como antiplaquetarios o AINES y etilismo. ¿Sí? Entonces, estas dos escalas, Chasbach y Hasleck, se evalúan de forma conjunta a todo paciente con FA. No sé si hay alguna duda con la fibrilación auricular. No, doctor. Ok. El flóter auricular es otro tipo de taquicardia auricular por un fenómeno mecanismo de macro-reentrada. También se denomina aleteo auricular y generalmente es un circuito de macro-reentrada en torno al anillo tricuspidio, es decir, a nivel del mismo cabo tricuspidio, que es el sustrato anatómico del flóter auricular típico. Generalmente este discurre en un sentido horario y suele tener frecuencias auriculares de 160 a 300 latidos por minuto. El diagnóstico. El diagnóstico implica una actividad auricular regular en dientes de sierra denominadas ondas F mayúscula, como unas ondas F acerradas o en dientes de sierra. Estas ondas F suelen ser positivas en la derivación B1 precordial, negativas en cara inferior, es decir, en las derivaciones D2, D3 y ABF. Las ondas F suelen ser negativas, ahorita vamos a ver ejemplos. Y la respuesta ventricular suele ser 2-1, pero puede haber una conducción variable, es decir, una frecuencia ventricular de 130 a 150, es decir, que por cada 2 ondas F van a haber una onda, un QRS. A eso se refiere la respuesta 2-1, ¿sí? 2 ondas F por cada QRS. Entonces, la frecuencia ventricular suele ser menor que en la FA, 130, 150, pero como le decía, esa respuesta ventricular 2-1 puede ser conducción variable y entre un latido y otro alternar 3-1, 2-1, 4-1 y ser un ritmo irregular. El flutter típico suele ser regular, pero si tiene conducción variable puede ser irregular. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De un flutter con conducción variable, que de entrada ven un QRS completamente irregular, ¿no? Es decir, de un latido a otro el QRS es irregular. Pero aquí las ondas no son las mismas que en la FA. Aquí vemos claramente unas ondas en dientes de sierra negativas, es decir, apuntando hacia abajo con la deflexión negativa, D2, D3 y ABF. Si observan, las tres derivaciones de la cara inferior tienen la misma morfología, ¿no? Ondas F negativas. Y se observan positivas, se observan unos picos positivos en la derivación B1 precordial. Sí las observan. Sí, doctor. Entonces, este es el electro característico de un flóter. Les digo, puede ser regular, con conducción habitualmente 2-1, o puede ser un flóter con conducción variable que vemos que entre un latido y otro alterna 2-1, 3-1, ¿no? Entonces ahí no hay pierde con este electrocardiograma. Obviamente, igual es una taquicardia de QRS estrecho también, pero con esta morfología, esto es muy importante para establecer el diagnóstico. Aquí tenemos otro ejemplo. Y ven, este electro está regular, es decir, el QRS es regular. Y vemos que tiene unas marcadas en dientes de sierra en cara inferior negativas, B2, B3 y ABF, y positivas en B1 e inclusive en B2, ¿no? Pero de cajón, o es requisito que tenga que ser en B1 positivas y negativas en cara inferior para considerarse criterio, ¿sí? Entonces, este ejemplo es un flutter con conducción 3-1. Vemos un 3-1, pero es un ritmo regular. ¿Alguna duda con el diagnóstico electrocardiográfico del flutter típico? Este es un flutter típico, en sentido horario.
Y aquí vemos otro ejemplo. Este ejemplo es el de un flúter auricular atípico. Generalmente el flúter auricular atípico es un ritmo regular a 100 latidos por minuto, con ondas F pequeñas que se asemejan a ondas P, y la morfología de ondas en dientes de sierra. Si observan ahí, las ondas F hasta parecen ondas P, ¿no? O sea, realmente no hay una onda, unos dientes de sierra definidos. Este flúter auricular atípico tiene orígenes menos definidos. Digamos que el típico se origina del istmo cabo tricuspidio, ¿no? Por circuito de macro reentrada. Pero el flúter atípico tiene origen menos definidos, a veces secundarias a cirugías cardíacas previas, es decir, cicatrices cardíacas o procesos de ablación auricular previos. Y electrocardiográficamente en general, el flúter atípico es más difícil de clasificar, pues la frecuencia cardíaca es más variable y no se observan nítidamente las ondas F. A veces este diagnóstico se confirma por el estudio electrofisiológico, pero pues igual, igual hay que tomarlo en cuenta. No es común, es más común ver el otro tipo de flúter, que es el típico, con sus dientes de sierra negativos en cara inferior y positivos en B1. Entonces, este electro no debe causar confusión, el del típico. ¿Dudas hasta aquí con el flúter? No, doctor. Ok. En un momento esto se va a desconectar. Entonces, cuando se desconecte, nos vamos a reanudar la misma presentación. La taquicardia auricular es un ritmo auricular regular a una velocidad constante de más de 100 latidos por minuto, por lo general paroxístico y autolimitado, que se origina fuera del nodo sinusal. La taquicardia auricular focal conlleva aproximadamente el 5 al 15% de las taquicardias paroxísticas supraventriculares en adultos. Esta taquicardia auricular focal la dividimos en focal y multifocal. Iniciando con la focal, tiene una actividad auricular regular, organizada. Se observan unas ondas P discretas, pero se distinguen, a diferencia de un ritmo de fibrilación auricular, aquí sí se distingue una onda P, ubicada entre segmentos isoeléctricos, es decir, se ven a ver segmentos isoeléctricos bien definidos entre las ondas P, y aquí esta arritmia se caracteriza por un punto focal de origen. Su mecanismo suele ser por automatismo o por un circuito de micro reentrada. Los criterios de esta taquicardia es tener un ritmo auricular organizado mayor de 100 latidos por minuto. Decíamos, tiene un punto focal de origen. Es imprescindible la identificación de la onda P durante la taquicardia, es decir, que durante la taquicardia se distinga la onda P, va a ser de diferente morfología a la onda P sinusal. Dependiendo de la conducción AB y de la frecuencia de la taquicardia auricular, las ondas pueden quedar ocultas en el complejo QRS o en las ondas T. Y las ondas P pues, son monomórficas con longitud del ciclo estable, lo que ayuda a descartar una FA organizada. Ahorita voy a hablar de este electro. Reanudemos la clase porque esto ya está a punto de desconectarse. Vamos a esperar un ratito. Ok, esperamos un par de minutitos en lo que se van conectando todos.
Aunque ya tomé nota de los que sí estaban conectados, pero no tenían buena señal para encender el audio. Entonces ya tengo su asistencia de... Ok, vamos a continuar la clase. Entonces nos quedamos en la taquicardia auricular focal, ¿no? Generalmente es un ritmo auricular o actividad auricular organizada. Aquí en ese momento se captó al paciente en la taquicardia y retornando a ritmo sinusal. Si observan las ondas P de la taquicardia, son diferentes al primer latido largo, es decir, al primer latido que ya está en sinusal, que ya es el latido largo que se observa es un trazo ya en sinusal. Vemos que la onda P, por ejemplo, de la derivación B1 es negativa, ¿no? Bimodal negativa, y la que se encuentra en el latido normal ya es una morfología bifásica. Igual en D2, en D2 frontal es positiva, se ve bien definida, y en cambio en la taquicardia se observa de una morfología diferente, ¿no? Pero sí es una onda P visible, a diferencia de un ritmo auricular desorganizado que se observa en una fibrilación auricular. Entonces, es importante tener el electro en taquicardia y el electro en sinusal como para comparar la morfología de la onda P, y lo más importante, distinguir la onda P, ¿no? Generalmente esta arritmia se caracteriza por un RP largo, es decir, del QRS a la onda P es una distancia larga. En cambio, en una reentrada intranodal suele ser un RP corto. Es como la principal característica diferencial cuando se puede distinguir la onda P. No sé si sí quedó claro esta distinción de la onda P sinusal con la onda P de la morfología auricular. Sí, doctor. Aquí está otro ejemplo. Vemos cómo en los primeros dos latidos que se ve la taquicardia, por ejemplo, en D2 está más alta la onda P, ¿no? En D2 se ve una P muy alta y después se normaliza o tiende a normalizarse ya en sinusal. Igual vemos en B1 como la morfología es bifásica, pero igual tiene una morfología discretamente diferente comparado con el sinusal. Lo mismo en los otros trazos. Vemos la morfología de la onda P en las precordiales, cómo cambia cuando el ritmo se retorna a sinusal, ¿sí? Entonces, generalmente, es importante tener la morfología del electro en taquicardia para poder realmente hacer ese comparativo. Y esas son las características, ¿no? Ondas P discretas con segmento con segmento isoeléctrico entre las ondas P. Generalmente la frecuencia típica es entre 100 y 250 latidos, y los mecanismos son microrreentrada o automatismo, ¿no? Y ahí vemos cómo está la onda P, la morfología de la onda P. Pero es una sola morfología, es decir, dentro de la taquicardia vemos una sola morfología de onda P en la misma derivación, por ejemplo. Entre derivaciones pueden ser P diferentes, pero en la misma derivación, la P sí tiene una sola morfología. Eso es lo que lo distingue de la taquicardia auricular multifocal. Multifocal se refiere a que pues, la secuencia de activación auricular y la onda P en su morfología van a ser variables. Es un ritmo auricular con al menos 3 morfologías distintas de la onda P, lo cual implica que esa taquicardia tiene origen en múltiples focos, por eso se denomina así. A menudo hay al menos 3 diferentes intervalos PR, es decir, va a haber una variabilidad del intervalo PR, y los intervalos RR, aquí sí son regulares. La focal puede ser regular o irregular, pero por lo general la multifocal es una arritmia irregular que en ocasiones puede confundirse erróneamente con una FA, ¿no? Al ser irregular, pero sí es importante visualizar esas ondas P y ver sobre todo su morfología. Si son 3 morfologías diferentes, es taquicardia auricular multifocal. Hay segmento isoeléctrico definido entre las ondas P, a diferencia de una FA, y como dijimos, su origen es multifocal.
Esta taquicardia es muy común encontrarla en pacientes con enfermedad pulmonar significativa, hasta un 60%. Se encuentra en el 20% de los pacientes hospitalizados por una insuficiencia respiratoria aguda. El TAM o MAT, que es la abreviatura de la taquicardia auricular multifocal, también puede ocurrir en la presencia de tipos coronarios, valvulares, hipertensos y otras enfermedades del corazón, ¿no? Sobre todo si se asocia a insuficiencia cardíaca y o enfermedad pulmonar subyacente. Aquí vemos nada más un trazo largo, un dedo largo, pero observamos que es una arritmia francamente irregular. Se observa una P, si observan entre un latido y otro, la onda P cambia. Tiene morfologías diferentes entre un latido y otro. Si tiene al menos tres morfologías diferentes, pueden ser más. Es una taquicardia auricular multifocal. Se tiene que ver un segmento isoeléctrico bien definido entre las ondas P visibles, y es una arritmia que generalmente es de carácter irregular. Si observan las ondas P diferentes, hay una P muy alta, hay una P mediana, hay una P muy pequeña o isodifásica, etcétera, ¿no? En la misma derivación, ¿verdad, doctor? Las Así tres es. diferentes. Así es, en la misma derivación. En el caso de la focal, regresamos a la taquicardia focal, vemos que en la misma derivación tiene la misma morfología, ¿no? En cambio, en la multifocal, en la misma derivación hay morfologías diferentes. Por ejemplo, aquí veo uno precordial, ¿no? Si ven la onda P, tiene la misma morfología, o si mucho se ve una segunda morfología, pero no se alcanzan a ver tres. Debe haber como mínimo tres morfologías diferentes en una misma derivación para considerarse multifocal. Aquí sí se distingue. ¿De acuerdo? Entonces, al decir que es discreta la onda P en la anterior, ¿no se refiere al voltaje? Pues se refiere al voltaje, pero aquí lo que importante es que distingan el número de morfologías. Si son tres morfologías o más, es multifocal. Si son menos de tres morfologías, es unifocal. Ok, es como hace rato, bueno, en la anterior nos decía que había una onda P más alta en D2, por eso creí que sí. Pero ahí, por ejemplo, es una sola morfología. La derivación de dos tiene la misma morfología la onda P. Ok, ya. Y la morfología es diferente a la P sinusal del mismo trazo. Aquí vemos otro ejemplo. Ondas P con por lo menos tres morfologías. Ahí los encerraron en este ejemplo. O sea, hicieron algo que no se debe hacer nunca, ¿no? Que es rayar el electrocardiograma. Pero bueno, ahí queda señalado la morfología diferente de las ondas P, ¿no? Vemos que son P diferentes entre un latido y otro del mismo trazo, de la misma derivación. Ahí vemos ese es un D2 largo, ¿no? En el D2 largo es más común ver más latidos y evaluar las distintas morfologías, ¿no? Y vemos que es un ritmo irregular. Una taquicardia por entrar intranodal es otro tipo de arritmia. En general, este es otro algoritmo que viene en otro artículo ya viejito, que cómo catalogamos las arritmias, ¿no? En general, si nos seguimos enfocando en las supraventriculares, es decir, en las de QRS estrecho, tenemos que subdividirlas a su vez en si solamente es necesario el tejido auricular para su desarrollo, las catalogamos como taquiarritmias auriculares. Aquí entran la fibrilación, el flutter con criterios propios y la taquicardia auricular, ¿no? Que ya dijimos si puede ser auricular, multifocal o unifocal. Ese es un grupo cuando solo se requiere el tejido auricular, pero hay otro grupo donde es necesario el nodo AB o la participación del nodo AB para la perpetuación de la arritmia. Estas son las llamadas taquicardias de la unión AB. Aquí entran dos grandes grupos principales, ¿no? Las taquicardias reentrantes nodales o taquicardias por reentrada del nodo AB, que se subdividen en común y no común, y las taquicardias con participación de vía accesoria o síndromes de preexcitación, que ¿no? Con tiempo de conducción corto o tiempo de conducción largo. Estas
Todas estas, tanto las taquicardias auriculares como taquicardias reentrantes nodales o las taquicardias por vía accesoria se consideran taquicardias paroxísticas supraventriculares. Por lo general, el flúter y la fibrilación auricular en algunos autores no las consideran taquicardias supraventriculares porque esas tienen otro origen bien definido, aunque sean de QRS estrecho. Pero en general, también pueden ser paroxísticas, ¿no? Finalmente son arritmias paroxísticas que no necesariamente tienen que estar a permanencia. En este diagrama ilustrativo se ven los dos tipos más frecuentes de taquicardia supraventricular paroxística, ¿no? Sí, en ambos paneles el esquema anatómico muestra la arquitectura auricular y ventricular en rojo y el sistema de conducción AB en azul. En el ejemplo A vemos una taquicardia por reentrada nodal, ¿no? Se trata de un mecanismo de reentrada que involucra todo o parte del nodo AB como única estructura de la unión auriculoventricular necesaria, que son las flechas finas en color negro, ¿sí? Involucran el nodo AB. Y el ejemplo B es una taquicardia con participación de una vía accesoria. En este caso, el mecanismo de reentrada va a involucrar el nodo AB, el sistema de His-Purkinje, el tejido ventricular, la propia vía accesoria mediante la cual la conducción retorna a la aurícula, y esta es utilizada para la conducción de nuevo hacia el nodo AB. Es decir, en la primera, esa taquicardia, el primer ejemplo es el prototipo de la taquicardia por reentrada del nodo auriculoventricular, también abreviada como TRIN, porque es taquicardia por reentrada intranodal. Entonces, reentrada del nodo AB o reentrada intranodal son sinónimos. Y es el ejemplo A. Y el ejemplo B es una vía accesoria. Es el prototipo del síndrome de preexcitación como el síndrome de Wolff-Parkinson-White, donde no solo se involucra el tejido, el sistema His-Purkinje, sino que también involucra una vía accesoria, el cual perpetúa el mecanismo de reentrada. En general, dentro de las taquicardias supraventriculares, es decir, excluyendo el fibriloflóter, es decir, la fibrilación y el flóter auricular, dentro de las taquicardias supraventriculares paroxísticas, esta vendría siendo la más frecuente, 75%. Como dijimos, se denomina taquicardia intranodal, taquicardia por reentrada de la unión AB o taquicardia reciprocante de la unión, ¿sí? Ya hemos hecho referencia, bueno, hay una relación 2-1 a favor de las mujeres en relación con el hombre. Generalmente, los periodos refractarios de la vía lenta son más cortos y las taquicardias son más rápidas. La edad media de presentación es una mayor incidencia entre los 40 y 50 años de edad. Es común encontrar esa taquicardia en pacientes sin ninguna cardiopatía estructural, es decir, corazones estructuralmente sanos. Hay casos excepcionales donde la taquicardia reentrante nodal puede tener una presentación familiar hereditaria, pero es raro. Aquí está el TRIN común y el TRIN no común, es decir, reentrada intranodal común y no común. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Generalmente se muestra en este ejemplo el triángulo de Koch, ¿no? Delimitado por el seno coronario en la base, el tendón de Todaro, el velo septal de la válvula tricúspide y la región del His en el vértice. Acuérdense que el triángulo de Koch marca la delimitación anatómica del nodo AB, ¿no? Que es la estructura fundamental para la reentrada de esta taquicardia. Entonces, ¿qué observamos acá? En la imagen A, es decir, en las primeras dos fotos que hacen alusión al TRIN común, vemos que durante el ritmo sinusal, el impulso es conducido por la vía rápida hasta la región terminal común, His ventrículo, y el impulso viaja por la vía lenta, el impulso que viaja por la vía lenta se extingue, ¿sí? En este caso, esta reentrada mantenida origina la taquicardia por reentrada nodal común, ¿sí? Y en el ejemplo B, vemos que durante la taquicardia reentrante nodal no común o rápida lenta, la conducción anterógrada se produce a través de la vía rápida y retrógrada a través de la vía lenta. Es decir, en el ejemplo A, en el TRIN común, la conducción anterógrada es por la vía lenta y la conducción retrógrada es por la vía rápida. En cambio, en el segundo ejemplo, llamado TRIN
atípico o trin no común, la conducción anterógrada se produce por la vía rápida y la conducción retrógrada por la vía lenta. Esa es la diferencia. No sé si sí me expliqué. Si no, pasamos a la foto siguiente. Aquí queda un poquito más claro. Entonces, es el trin común o trin típico y el trin no común o trin atípico, ¿no? Entonces, en el trin típico o común, la conducción anterógrada es por la vía lenta, es decir, del nodo AB al haz de His, la conducción o sea, a eso se refiere anterógrada, que va hacia adelante, ¿no? La conducción anterógrada es por la vía lenta y la retrógrada por la vía rápida. Y en el trin atípico, que es el ejemplo B, al revés, la conducción anterógrada es por la vía rápida y la conducción retrógrada por la vía lenta. ¿Sí se entendió mejor así? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, esa es importante que la distinguen, ¿no? Es pregunta de examen. Entonces, diagnóstico electrocardiográfico. ¿Cómo diagnostican electrocardiográficamente una taquicardia por entrada del nodo AB o intranodal? Es una taquicardia regular de QRS estrecho, salvo que sea conducción aberrante, que implicaría un QRS ancho. La frecuencia cardíaca sucede entre 120 y 220, más común. Ocasionalmente puede haber taquicardias más lentas con patrón incesante, pero ese es el ritmo más frecuente, entre 120 y 220 latidos por minuto. El trin común es el prototipo de taquicardias de RP corto, es decir, aquí la onda P va a estar más cercana al QRS previo que al QRS que le corresponde. Básicamente así es como distinguen un RP corto, que la onda P va a estar más próxima al QRS previo, inclusive a veces superpuesta dentro de la onda T o dentro del SP, o inclusive prácticamente pegada o muy cerquita del QRS previo. Esto va a permitir observar un patrón de pseudo R' en B1, es decir, que en la derivación B1 precordial se ve una onda que parezca R', por eso se denomina pseudo R' en B1. Y una pseudo S, es decir, una de pequeña deflexión negativa en las derivaciones inferiores, es decir, en las derivaciones de D2, D3 y ABF. Ahorita vamos a ver un ejemplo electrocardiográfico para que quede claro esa pseudo R' y esa pseudo S. Es importante, como dijimos, comparar la morfología del QRS durante la taquicardia con el QRS en ritmo sinusal siempre que esté disponible. ¿Por qué? Porque en el ritmo sinusal no se van a ver esa pseudo R y pseudo S, y en la taquicardia sí. Además de que se suele ver la onda P, de ser visible, es negativa en derivaciones inferiores, es decir, D2, D3 y ABF. El trin no común generalmente es una onda P retrógrada que aparece retrasada ligeramente por delante del QRS siguiente. Es decir, son taquicardias de RP largo. Entonces, si se les pregunta, trin común es RP corto, trin no común es RP largo. En el caso del trin no común, la onda P es negativa en derivaciones inferiores e isoeléctrica puede ser en la derivación D1. Entonces, aquí vemos el ejemplo electrocardiográfico. Y aquí estamos comparando. Bueno, en esta figura más bien se muestran 4 registros del mismo paciente, ¿no? Es el mismo paciente. En el A vemos el electrocardiograma en ritmo sinusal, es decir, la barra en A es el ritmo sinusal. Ahí vean la onda P, es normal, ¿no? La onda P previo al QRS y de una morfología característica. En el trazo B se observa un registro electrocardiográfico de 12 derivaciones que muestra la iniciación de un episodio de taquicardia reentrante nodal común, ¿sí? En este caso, esto es mediante estimulación auricular programada con un tren de impulsos seguido de extraestímulo y se produce una prolongación del intervalo PR e iniciación de la taquicardia. En el registro C se observa la misma taquicardia pero con aberrancia, es decir, con rama derecha.
el QRS se ve más amplificado, ¿no? Y en el ejemplo D, vemos una taquicardia reentrante nodal no común con racha de bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado. Las flechas indican una onda P retrógrada, la cual va a ser negativa en derivaciones D2, D3 y ABF, es decir, en cara inferior, e isoeléctrica en la derivación D1, o lo más cercano a isoeléctrica. Aquí es donde vamos a ver las llamadas pseudo-R o pseudo-S. Acuérdense que dijimos que, miren, ahí vemos la taquicardia y vemos el ritmo sinusal del paciente, ¿no? ¿Ok? Entonces, vemos un electrocardiograma durante taquicardia regular de QRS estrecho a 140 latidos por minuto, comparado con el trazo en ritmo sinusal. Entonces, se trata de una taquicardia reentrante nodal en la que las ondas P se inscriben al final del complejo QRS, dando un falso aspecto de ondas S en derivaciones inferiores. Las flechas rojas, si se dan cuenta, parece una S, pero en realidad no es más que una P negativa que se superpone al QRS, por eso dan un aspecto de pseudo S en cara inferior, que son las flechas rojas, que se borran en sinusal. Donde están los asteriscos rojos es donde ya no están las pseudo S. O sea, por eso es importante comparar el sinusal con la taquicardia, porque en la taquicardia ven las pseudo S en D2 y D3 y ya no se ven en ritmo sinusal. ¿Sí quedó claro esa explicación? ¿O quedó alguna duda? Para identificar esas como que pseudo ondas S, lo haríamos mejor en las derivaciones de la D1 a la D3. Derivaciones de cara inferior. La cara inferior corresponde a D2, D3 y ABF. Son esas tres derivaciones, la cara inferior, que dan una morfología negativa de la onda P, pero como la onda P se superpone ahí con el final del QRS, por eso da ese aspecto de pseudo S. Aquí está la flecha, ¿no? Aquí está la pseudo S en D2, en D3 una pequeña pseudo S, y en ABF también se ve. Ahora, váyanse al trazo sinusal, vean cómo desaparece esa pseudo S, ya no está ni en D2, ni en D3, ni en ABF, que son las tres derivaciones correspondientes a la cara inferior del corazón. ¿Sí se ve el cambio en taquicardia y en sinusal, cómo desaparecen? Sí, doctor. Entonces, si llegaron a pescar la taquicardia, ven las pseudo S y después el ritmo remite a sinusal y pueden comparar los electros, eso es fundamental para el diagnóstico, la desaparición de esas pseudo S en sinusal. Y vemos en color verde, en flechas verdes, las famosas pseudo R'. Se supone que la R siempre va a haber una deflexión positiva antes de la negativa en un complejo QRS, ¿no? Es decir, una onda R positiva seguida de la S negativa es un patrón normal, ¿no? Pero ¿qué pasa si vemos una onda negativa? Una onda negativa, que sería la onda S, seguida de una deflexión positiva, que sería una pseudo R'. Por eso pseudo R', representado por las flechas verdes. ¿Ok? Entonces, ¿qué observamos ahí? En las flechas verdes, esas deflexiones positivas que siguen a la onda S. Entonces son pseudo R' en B1. Pero ¿qué pasa en sinusal? En los asteriscos verdes. Desaparece. Igual, ¿no? Entonces, eso también es fundamental en el diagnóstico. Que las pseudo R' de la derivación B1 precordial en taquicardia desaparezcan en el ritmo sinusal. O sea, uno en la taquicardia pensarían que es una onda Q, ¿no? Seguida de una onda R, pero en realidad es una onda S seguida de una pseudo R' que cambia la morfología en sinusal. En sinusal ya vemos la pequeña onda R característica de las primeras precordiales seguida de una S profunda, que es el patrón habitual, ¿no? Entonces,
Esas pseudo R' en B1 con pseudo S en cara inferior, en taquicardia, establecen el diagnóstico de TRIN. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Entonces, fundamental de hacer esa comparación. Entonces ya quedó claro, ya vimos fibrilación auricular, ya vimos flutter, ya vimos taquicardia auricular focal y multifocal, ya vimos taquicardia por reentrada del nodo AB o reentrada intranodal. Y nada más como que general, mencionamos nada más los llamados síndromes de preexcitación. Generalmente los síndromes de preexcitación se caracterizan por la conducción anómala a través de una vía accesoria, denominado haz de Kent, que causa una despolarización ventricular precoz. Esto electrocardiográficamente se caracteriza por estos tres criterios. Un QRS ensanchado, es decir, un poquito más ancho de lo normal. ¿Pero por qué es un QRS ancho? Por la presencia de una onda delta. No es que el QRS sea ancho en sí, sino que el QRS se ensancha por la presencia de esa onda delta, que es ese empastamiento que se ve en la porción proximal del QRS, señalado por las flechas. Y además van a tener un PR corto o inclusive ausente. La onda P va a estar prácticamente pegada al QRS, o es un PR corto, que el PR corto se define como un PR menor de 120 milisegundos, ¿no? Es decir, menor de 3 cuadritos. Entonces acuérdense que el PR mide normalmente de 3 a 5 cuadritos, ¿no? Menos de 3 cuadritos es un PR corto. Traduce un probable síndrome de preexcitación. Y un PR largo, mayor a 5 cuadritos, traduce un bloqueo, ¿no? Entonces, estos son los tres criterios definidos para una vía accesoria, ¿no? Bueno, para un síndrome de preexcitación. QRS ensanchado, onda delta y PR corto o ausente. Si este ritmo de preexcitación hace taquicardias paroxísticas, es decir, tenemos el ritmo en sinusal con estos criterios de preexcitación y el paciente se asocia a taquicardias paroxísticas, eso es lo que se denomina síndrome de Wolff-Parkinson-White. Por definición debe tener taquicardias paroxísticas para hacer un síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Qué pasó? A ver, permítame. ¿Ya quedó? ¿Ya se ve? Ok. Entonces, nada más retomando, o sea, ¿sí vieron lo de las pseudo R's y pseudo S's? Sí, eso sí. Ok. Entonces, la vía accesoria, entonces se caracteriza por esto. Ahí se ve la imagen, ahora sí. QRS ensanchado, pero ese QRS ensanchado es dado por la onda delta, que es este empastamiento que se observa antes del QRS y señalado por la flecha. Y el PR es corto o ausente. Un PR corto se caracteriza por medir menos de 3 cuadritos. Ahí se ve claramente que el PR mide menos de 3 cuadritos, ¿no? Comparamos en los dos trazos finales. Un PR normal con QRS normal. El PR mide entre 3 y 5 cuadros. Y al final un PR corto con QRS ancho por la onda delta, que es el empastamiento previo. Esto es característico del Wolff-Parkinson-White, pero decíamos, se denomina Wolff-Parkinson-White cuando tiene estos criterios de síndrome de preexcitación en presencia de taquicardias paroxísticas, que hace paroxismos de taquicardias. Y habitualmente ahí está señalado en rojo en el esquema el famoso haz de Kent o la vía accesoria, que es la que se encarga del circuito de reentrada. Es decir, está el sistema de conducción normal, pero tenemos la vía accesoria, que hace que el impulso pase más prematuramente de la aurícula al ventrículo antes de pasar por el nodo AV, y por eso es que el PR es corto. Aquí vemos otro ejemplo. Aquí vemos un paciente con un ritmo regular, un QRS ensanchado por la onda delta. Sí se distingue, sí se observa la onda delta, ¿no? Sí se observa el empastamiento en la porción proximal del QRS, ¿no? Y Sí, además doctor. es un PR
notoriamente corto. Si vemos el trazo largo de D2, vemos que es un PR notoriamente corto, ¿no? En general, y este síndrome de precipitación o vía accesoria se abrevia como TRAB, es decir, taquicardia por reentrada aurículo-ventricular. Y el TRIN se abrevia también como TRNAB, es decir, a la reentrada intranodal le van a agregar una N como abreviatura, es decir, la reentrada intranodal es TRNAB, porque es taquicardia por reentrada del nodo auriculoventricular. Esta solamente se abrevia TRAB porque es taquicardia por reentrada auriculoventricular. Aquí la reentrada no es por el nodo, sino es por una vía accesoria. Esta la podemos subclasificar en ortodrómica y antidrómica. En la reentrada por vía accesoria ortodrómica, baja el impulso por la vía normal y regresa por la vía accesoria, es decir, por el haz de Kent, y se caracteriza la ortodrómica por un QRS estrecho. Y la taquicardia antidrómica, aquí es al revés, baja el impulso por la vía accesoria, por el haz de Kent, y regresa por la vía normal. Y aquí el QRS suele ser ancho. Ya nada más para finalizar, ¿cómo es el abordaje? Si tienen una taquicardia de QRS estrecho para tratamiento urgente y no tienen un diagnóstico establecido, ¿cuál suele ser el manejo inicial de las taquicardias de QRS estrecho? Tienen que evaluar la presencia de inestabilidad hemodinámica. Si el paciente está inestable desde el principio, está hipotenso, está chocado, al paciente no van a esperar a hacerle maniobras farmacológicas. Van directamente a cardiovertirlo eléctricamente, y es una cardioversión sincronizada. Habían hablado de la cardioversión y desfibrilación, ¿no? En este caso, la cardioversión es sincronizado porque se programa el cardioversor para que la descarga sea sincronizada con el QRS, es decir, se le pone modo sincronizado para que la descarga se emita coincidiendo con el QRS. Si no se sincroniza, la descarga puede caer en la onda T, en alguna otra fase de la repolarización y desencadenar una taquicardia hasta una fibrilación ventricular. Por eso es importante sincronizar, ¿sí?, el desfibrilador para realizar la cardioversión sincronizada. Entonces, inestable hemodinámicamente, cardioviértanlo. Paciente estable hemodinámicamente, inicien con maniobras vagales. Y como segunda opción, adenosina. Bolo intravenoso de 6 seguido por un bolo de 12, es decir, un total de 18 miligramos. Y si es inefectiva la adenosina, pueden utilizar como opciones farmacológicas intravenosas calcioantagonistas no dihidropiridínicos como el verapamilo y el diltiazem, o beta bloqueadores. Solamente que todas esas maniobras fueran inefectivas, aunque esté estable, cardioviértanlo eléctricamente, pero en caso de que ya hayan fracasado todas las maniobras previas. ¿Ok? ¿Sí quedó claro ese algoritmo? Sí, doctor. Sí, doctor. Y esto viene en la guía que les compartí. Y este es el resumen también, y aquí ya enfocándonos a las taquicardias ventriculares o a las taquicardias de QRS ancho, este es el resumen de los criterios electrocardiográficos clave que indican taquicardia ventricular en lugar de taquicardia supraventricular con complejo ancho. La presencia de disociación AB, es decir, frecuencia ventricular mayor que la auricular, es criterio para decir que es una TB y no una supraventricular. Presencia de latidos de fusión o captura, morfología del QRS diferente al de la taquicardia, concordancia negativa en derivaciones precordiales, es decir, todas las derivaciones precordiales son negativas. RS en derivaciones precordiales, caracterizada por ausencia de RS o un RS mayor de 100 milisegundos en cualquier derivación. Ese cuadrito viene también en la guía que les compartí, para que tampoco se estresen en copiarla, toda viene en la guía. Complejo QRS en ABR se caracteriza por R inicial o R o Q inicial mayor de 40 milisegundos, o la presencia de una melladura en un complejo predominantemente negativo. El eje suele ser de menos 90 a más menos 180, es decir, desviado extremo.
en presencia de morfologías o de rama derecha o de rama izquierda. El inicio de la onda R al pico de la derivación de 2 es mayor o igual a 50 milisegundos. Habíamos hablado de los criterios de morfología, ¿no? Ahorita vamos a hablar más a detalle de ellos. Morfología de rama derecha y de rama izquierda, ¿no? Ahorita los voy a mencionar. Me los salto. Criterios morfológicos para discriminar una TB de una taquisupra con conducción aberrante. La disociación AB es siempre TB, eso siempre ténganlo en mente. Y si se llegan a visualizar ondas P, son visibles y la frecuencia ventricular es mayor que la auricular, es una TB. Entonces, ahí solamente se ven dos ondas P y las que no se ven, no, se ven tres ondas P ahí. Las flechas continuas son ondas P y la flecha discontinua verde es una P que no se ve porque está oculta dentro del QRS. Si contamos las ondas P y los QRS, son mayores los QRS que las ondas P. Eso es disociación y eso es taquicardia ventricular. ¿Sí quedó claro ese criterio? Sí, doctor. Ok. Ahora, la duración del QRS es importante. Un QRS menor de 140 no excluye TB. A partir de 140, si hay bloqueo de rama, si tiene morfología de rama derecha y tiene más de 140 milisegundos, sugiere TB. Y un QRS mayor de 160, tenga la morfología de rama que tenga, siempre va a ser sugestivo de TB. O sea, más de 160, siempre sugestivo. Mayor de 140 en presencia de rama derecha, es fuerte, es sugestivo también. Pero menor de 140 no excluye completamente una taquicardia ventricular. ¿Ok? Si el paciente tiene morfología de rama derecha, esta es la morfología de B1 y de B6 que debe tener cualquiera de estas, porque solo va a tener una de ellas, para considerar la TB y no taquisupra. Si B1 tiene una R monofásica, como la primera imagen, un QRS bifásico con presencia de QR, o un RR' en orejas de conejo, pero con la primera R mayor que la R', es criterio. O si la derivación B6 tiene una onda R menor que S, es decir, hacemos una relación RS y es menor de 1, es decir, es notoriamente más profunda la S comparado con la R. O tiene un complejo QS predominante o QR, pero con onda Q dominante. O tiene una R monofásica, sin onda Q, sin S o sin R'. Ahí se ven las fotos. No sé si sí queda claro descrito los tres ejemplos de B1 y los tres ejemplos de B6 que sugieren por morfología que sea una taquicardia ventricular. Sí, doctor. Ok. Esto ya se va a desconectar. Y en morfología de rama derecha, para pensar en un taquisupra, aquí vemos una morfología diferente. B1 trifásico, pero con R' más alta que la primera R, especialmente si cruza la línea basal. O un B6 con RS mayor de 1, es decir, aquí en B6 la R es más alta que la S. Y para taquiventri es más profunda la S. ¿Sí quedó la diferencia? ¿O hay dudas? Ahorita lo repetimos cuando reanudemos la conexión.
Ok. ¿Vamos bien hasta acá o hay alguna duda? Entonces, si tienen una taquicardia de QRS ancho, estos criterios morfológicos ayudan a pensar en una taquisupra con conducción aberrante en una taquiventri. Nota la diferencia, ¿no? Si en B6 es más alta la R que la S, dicen en taquisupra. Si en B6 es más profunda la S que la R, dicen en taquiventri. Por ejemplo, si la oreja de conejo es más alta la primera oreja que la segunda, piensen en taquiventri. Si es más alta la segunda oreja que la primera, piensen en taquisupra. Más o menos así como para hacerlo más entendible. No sé si se entiende por morfología en una o en otra opción. Sí, doctor. Eso viene en el artículo que les compartí del 2013 de taquicardia de complejos anchos. Ahí viene todo eso. Eso les va a ayudar muchísimo a que, por ejemplo, si primero les llega el paciente urgente, lo cardiovierten eléctricamente, ya en ritmo sinusal ya pueden analizar, ya cuando el paciente está estable, ya pueden analizar con más detalle el electro y ya pueden decir, era taquisupra o era taquiventri. Otros criterios morfológicos. Igual, y en morfología de rama derecha, hay una deflexión positiva final. En B1, es decir, vemos la R y la S, pero se agrega una pequeña deflexión positiva final en B1. O en bloqueo de rama izquierda, hay un complejo RS y la deflexión final es negativa en B1. Eso sugiere taquicardia ventricular también, es decir, deflexión positiva final en B1, en rama derecha, o deflexión negativa final en B1, en rama izquierda, sugiere taquicardia ventricular. Esto del eje también. Si el eje está en cuadrante superior izquierda, cualquier morfología que tenga, piensen en taquiventri. Si el eje está entre menos 90 y menos 180, piensen en taquiventri. Si el paciente tiene rama derecha, pero su eje está desviado a la izquierda, es decir, está dentro del sombreado naranja del segundo círculo, piensen en taquiventri. Rama derecha con eje izquierdo. O al revés, rama izquierda con eje derecho, piensen también en taquiventri. ¿Sí? ¿Sí quedó claro esto de los ejes? Sí, doctor. Ok. Otros criterios morfológicos, ¿no? Para TB. Si B1 o B2 tiene una R inicial mayor de 30 milisegundos, o un inicio de R al nadir de la S mayor de 60, o un descenso en muesca, es criterio de TB en morfología de rama izquierda. O en B6, cualquier onda Q, o un complejo QS o QR, también es criterio morfológico para TB. Sí, entonces... Espérame tantito. Ok, entonces aquí está, ¿no? Si B1 o B2 tienen una R inicial mayor de 30 milisegundos, esta distancia es mayor de 30 milisegundos, o la distancia del inicio de la R al nadir o al pico de la onda S es mayor de 60 milisegundos, también es criterio. O si tiene un descenso en muesca, como acá, es criterio. Y si B6 tiene cualquier onda Q, por pequeña que sea, o tiene un complejo QS o QR predominante, también es criterio. ¿Sí quedó claro? Y en rama izquierda, para pensar en un ataque supra, B6 debe ser monofásica la R, sin onda Q. Es decir, si hay una onda Q, por pequeña que sea en B6, piensen en taquiventri. Si no hay onda Q y solamente tenemos una R monofásica, piensen en taqui supra con conducción aberrante. ¿Sí quedó más claro así?
Sí, doctor. Ok. Aquí tenemos dos ejemplos. Estos los vi apenas esta semana. Pues miren, es la fecha apenas del 18. Este electro, ¿qué les llama la atención? ¿Es estrecho o es ancho el QRS? Estrecho. Ujú, QRS estrecho. ¿Es regular o es irregular? Regular. Regular, ¿no? Si acaso hay un latido diferente en todo el trazo que está más corto, pero todo lo demás es regular. ¿Ven onda P o no la ven? Está pequeña, ¿no? ¿Dónde está exactamente la onda P? ¿Sí la ven? ¿Sí realmente la distinguen? ¿O no sería más bien una onda T? Creo que sí es una onda T. Parece más T, ¿no? No se ve con claridad ninguna onda P. Entonces, no podemos, por ejemplo, catalogarla como una taquicardia atrial porque no vemos onda P, ¿no? Entonces, pero es una taquicardia de QRS estrecho regular. ¿Sí? Entonces, es una taquicardia regular de QRS estrecho. Entonces, por frecuencia, y si no vemos onda P, pensamos primariamente en una reentrada intranodal. Digo, acá, por ejemplo, en B1 no vemos la pseudo R'. En D2, en cara inferior D2, D3 y ABF, vemos una pequeña deflexión negativa que podría ser una pseudo S. Podría ser. Digo, no sabemos si también es parte del mismo complejo. Pero, ¿cómo se llama? Pero ahí tenemos la taquicardia de QRS estrecho, que en ausencia de onda P y al ser regular, por frecuencia pensamos primero en una taquicardia por entrada intranodal. De todas maneras, habitualmente, digo, esta desafortunadamente la manejaron inicialmente con amiodarona. Craso error. Generalmente estas taquicardias de QRS estrecho se manejan inicialmente con maniobras vagales y después con adenosina, ¿no? Obviamente ese paciente pues se puede egresar con tratamiento crónico con beta bloqueador o con verapamil. Responden bien a estos fármacos. Son de QRS estrecho. Y este otro ejemplo, ¿qué les llama la atención? ¿Qué les ¿Qué es llama la de atención? QRS ancho? Así es. El QRS es francamente mayor de 120 milisegundos, ¿no? La pregunta, ¿se ven ondas P o no se ven? No. No se ven tan claras, ¿no? Entonces, no podemos decir directamente que el que tiene disociación, pero como un criterio automático de TV, ¿no? Pero si nos vamos a criterios morfológicos, B6, pues de entrada tiene onda Q, ¿no? O sea, de hecho, este paciente, pues sí tiene, pues varios criterios que podría, bueno, sobre todo criterios morfológicos, ¿no? Que pudieran ser, más sugestivos de una taquicardia ventricular a comparación de una taquicardia supraventricular. Generalmente aquí B1, ese paciente parece tener más morfología de rama derecha. Vemos B1 con B1 precordial, con R monofásica. No tiene orejas de conejo, pero tiene una R monofásica. Y no tiene como y además B6. En B6 vemos una pequeña onda R y después una gran deflexión negativa, marcada como, podría tratar como una onda S profunda. Entonces, una relación RS menor de 1 en B6, aunado a una R monofásica en B1, sugiere por morfología una taquiventricular. Entonces, este paciente hizo taquicardia ventricular, a este lo cardiovirtieron con amiodarona, a este sí le quisieron iniciar amiodarona también, revirtió a sinusal, y resulta que el paciente se hospitalizó en piso, le hicieron un eco, y el eco tiene una FEBI del 30%, como la ven. Entonces, ese paciente tiene, pues obviamente, tiene hipocinesia generalizada. O sea, es posible que tenga sustrato isquémico ese paciente, tiene una FEBI francamente reducida. Entonces, generalmente las taquicardias ventriculares son más comunes en presencia de cardiopatías estructurales, sobre todo isquémicos. Entonces, este paciente seguramente tiene sustrato isquémico.
Entonces, esta taquicardia ventricular monomórfica, en este caso sostenida porque la taquicardia sí duró más de 30 segundos. Si dura menos de 30 segundos es una TB no sostenida, pero este paciente sí duró más de 30 segundos. Entonces, este paciente tenía una TB monomórfica porque tiene una sola morfología y es no sostenida. Y el otro era una taquicardia de QRS estrecho. En ese momento, pues no catalogada, pero lo más probable es que por frecuencia haya sido una reentrada del nodo AB o una reentrada intranodal. ¿Responde bien a adenosina? Habitualmente sí. Esta no sabemos porque le zumbaron a miodarona en urgencias, pero bueno. Sí quedó claro cómo diferenciar una taquicardia de QRS estrecho, de QRS ancho, cómo abordarlas. Si está estable, pueden cardiovertir farmacológicamente. Si está inestable, eléctrico, directo. ¿Dudas en las taquicardias? No, doctor. Ok. Y de la disfunción del nodo sinusal, esto es lo que quiero que tengan presente. En general, la disfunción del nodo sinusal, también denominada síndrome del seno enfermo en los pacientes sintomáticos, incluye diversos trastornos que afectan a la generación del impulso del nodo sinusal y su transmisión en el interior de las aurículas puede causar tanto bradiarritmias como taquicardias. Viene a ser un espectro de trastornos. Las posibles manifestaciones electrocardiográficas son las siguientes, es decir, el espectro clínico de la disfunción del nodo y el espectro clínico electrocardiográfico más bien del nodo sinusal incluye la bradicardia sinusal persistente que debe ser sintomática. Para ser considerada enfermedad del nodo, debe ser una bradicardia sinusal persistente pero sintomática. La bradicardia asintomática no tiene razón de ser para considerarse disfunción del nodo. La presencia de pausas o paradas sinusales es otro. El bloqueo de salida senoauricular o bloqueo sinoauricular es el tercero. El cuarto es la llamada incompetencia cronotrópica o insuficiencia cronotrópica. Y el quinto, que es el espectro final, incluye el síndrome de taquicardia bradicardia, que incluye ritmos de taquicardia como una taquicardia atrial, una fibrilación auricular o un flóter auricular, pero en un contexto de taquicardia bradicardia. Estos ritmos son los que se consideran dentro del síndrome de bradicardia taquicardia, que generalmente hace taquicardias paroxísticas seguidas de pausas y por lo tanto, y habitualmente síncope, ¿no? Entonces hacen sus taquicardias y de repente se siguen de una pausa importante y por lo tanto se sincopean. Entonces, este es el espectro. Esto es lo que tienen que tener presente para clasificar a un paciente como disfunción del nodo sinusal. Respecto a los bloqueos, esto es importante, la distinción electrocardiográfica de un bloqueo AB. Este pertenece a otro espectro diferente a la disfunción del nodo, porque estos son los trastornos de la conducción auriculoventricular. Aquí es el problema es a nivel del nodo AB o por debajo, en cualquier sistema del área de His-Purkinje. Los podemos clasificar en bloqueo AB de primer grado, bloqueo AB de segundo grado, subdividido en MOVIX 1 o fenómeno de Wenckebach, MOVIX 2. Existe un tipo de bloqueo AB especial que no se puede catalogar como un segundo o un bloqueo completo, que es el bloqueo AB 2A1. Y tenemos el bloqueo AB completo o de tercer grado, ¿no? Bloqueo AB completo o bloqueo AB de tercer grado. ¿Cuáles son las características del bloqueo AB de primer grado? Creo que todos la conocen. Es una onda P que siempre conduce, pero se parece por un PR persistentemente prolongado, ¿no? Es decir, es un PR constante, pero mayor de 200 milisegundos. Ahí vemos que todas las P's conducen, pero tienen un PR prolongado. Y esos son los criterios, ¿no? R mayor de 0.20 segundos o mayor de 200 milisegundos. Un PR prolongado que es fijo, es decir, no es un PR variable, es un PR fijo. Y siempre a la onda P le sigue un QRS. El ritmo es regular. El ritmo va a ser regular en el bloqueo de primer grado. No hay duda con este ritmo, ¿no? Aquí está. Tenemos un PR, en este ejemplo, mayor de 320 milisegundos. Pero todas las P's conducen y el PR es constante. ¿Sí quedó claro el bloqueo AB de primer grado? Sí, doctor. Realmente la única alteración que encuentran es un PR prolongado y el resto del electro es normal.
El bloqueo AB de segundo grado tipo Movitz 1 o fenómeno de Wenckebach, ahí en el electro que vemos, la flecha se va prolongando, ¿no? Es decir, el intervalo PR se va alargando de forma progresiva hasta que una onda P no conduce, ¿no? Entonces, ahí vemos, bloqueo AB de segundo grado Movitz 1, el fenómeno de Wenckebach se refiere a eso, justamente al alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P no se conduce. El complejo QRS suele ser de morfología normal, es decir, un QRS estrecho, y el ritmo habitualmente es irregular. Ahí lo vemos, ¿no? Vemos que la primera onda P, o sea, el primer QRS que está conduciendo, vemos un PR corto, ¿no? En el segundo PR ya es más largo, el tercer PR ya es más largo, y la cuarta onda P ya no conduce, ¿no? Este es un bloqueo AB con conducción 4A3. 4A3 se refiere a que de 4 ondas P, 3 conducen y una no. O sea, el índice de 4A3, 3A2 se refiere a las que sí conducen y las, bueno, mejor dicho, el total y las que sí conducen. Es decir, de 3 conducen 2, de 4 conducen 3. ¿Sí se entiende ese 3A2, 4A3, no? Sí, doctor. Este es un 4A3, no hay duda, ¿no? El PR se prolonga en 3 P's que sí conducen y la cuarta ya no lo hace. Algo distintivo del Movitz 1 es que el QRS, es decir, el complejo, el RR más bien, el complejo, la distancia de R a R que contiene a la onda P no conducida, generalmente es menor que los dos complejos QRS previos. Es decir, si sumamos los cuadritos, los milisegundos de los dos complejos previos que sí conducen, el complejo que no el RR que no conduce es menor a la suma de dos latidos previos. Ahí vemos, ¿no? La P que conduce, el RR de la P que conduce tiene 1720 milisegundos. Es menor que la suma de los dos complejos previos que suman 1840. ¿Se entiende, no? Sí, doctor. Y el Movitz 2 vamos a ver por qué es diferente. El bloqueo AB el segundo grado tipo Movitz 2, ahí vemos que el PR va a ser constante hasta que una onda P no conduce. Eso es lo que caracteriza al Movitz 2. Es un intervalo PR constante hasta que una onda P no conduce. Ahí vemos, por ejemplo, un 3A2, ¿no? Bueno, más bien dicho es un 4A3 también, ¿no? Es un 4A3 porque aquí vemos la primera P que conduce, la segunda P que conduce, la tercera P que conduce y la cuarta onda P que ya no conduce. Pero ¿qué vemos? Que el PR no se va prolongando. El PR no se alarga progresivamente como en el Movitz 1, es decir, este Movitz 2 no tiene fenómeno de Wenckebach. Y además, algo muy distintivo es que el intervalo RR que contiene la P bloqueada, este sí va a medir lo mismo, habitualmente, que dos complejos R previos. Entonces, en el Movitz 1, el RR que contiene la P bloqueada es menor que dos RR previos sumados. Y en el Movitz 2 va a ser al menos igual. El bloqueo AB con conducción 2A1 se entiende que de 2A1 se refiere a que de dos ondas P una conduce. Por lo tanto, es un onda P que conduce seguido de una onda P que no conduce. Es una sí, una no. Una sí, una no. Y el intervalo PR que conduce es constante. Esto lo tienen que distinguir porque frecuentemente lo confunden con un bloqueo completo y no es así porque el bloqueo completo tiene un PR francamente variable. Y aquí el PR que conduce sí es constante. Entonces, no conduce, sí conduce, no conduce, sí conduce, ¿no? Entonces, no hay pierde con el 2A1. Algo que no mencioné del Movitz 2, me regreso, que aquí, por ejemplo, el QRS es estrecho, pero algo que distingue el Movitz 2 es que el QRS del Movitz 2 puede ser ancho, y un QRS ancho traduce
Entre más ancho esté el QRS, traduce un bloqueo infraisiano. Otra forma de clasificar a los bloqueos es en supraisiano o infraisiano, que solamente nos quiere decir que el bloqueo está por arriba o por debajo del haz de His. Habitualmente los bloqueos infraisianos que están debajo del haz de His requieren marcapasos definitivos, porque esos tienen riesgo de progresar a un bloqueo completo. Y los MOBIX 2 se incluyen dentro de este grupo. Por eso es que un paciente con MOBIX 2 o un tercer grado tiene indicación absoluta de poner un marcapasos aún en ausencia de síntomas. Un bloqueo AB avanzado es otra subclasificación. Es aquel bloqueo que tiene 2 o más ondas P bloqueadas. Es decir, 3-1, 4-1, quiere decir que de 3 P solo conduce una, o de 4 P solo conduce una. En la imagen vemos un 3-1, ¿no? No conduce, así que no conduce, no conduce, sí conduce. De 3, la que conduce es la tercera, pero el PR sigue siendo constante, ¿no? Es decir, la P que conduce son PR constante, pero hay más de una P bloqueada consecutiva. A eso se le denomina bloqueo AB avanzado. Y el bloqueo AB de tercer grado traduce una disociación AB, es decir, las ondas P y los QRS cada uno lleva su propio ritmo. Habitualmente, aquí están los criterios, hay una disociación entre aurículas y ventrículos, es decir, una disociación aurículo-ventricular. El PP es constante y el RR es constante. Tienen que medir con el método del papel la distancia entre una onda P y la otra. Y van a ver que aunque tiene un ritmo diferente al QRS, el PP va a ser constante. No siempre van a ver la onda P porque a veces se cruza o se introduce dentro de la onda T o dentro del QRS y queda oculta. Pero si miden la distancia proporcional van a ver que el PP mide constante. La frecuencia auricular es mayor que la ventricular, por lo tanto la frecuencia de ondas P va a ser mayor que de complejos QRS. Y la morfología de QRS va a depender del marcapaso subsidiario, es decir, si el bloqueo es debajo del haz de His, es un QRS ancho. Si el bloqueo es por arriba del haz de His, es un QRS estrecho. Ahí vemos, ¿no? Las flechas moradas es la distancia de onda P a onda P y mide constante. La distancia de flecha roja de R a R es regular también. Y ya nada más con ver la distancia de la onda P al QRS, vemos que el PR varía. Vemos un PR diferente en el primer latido, vemos un PR corto en un segundo latido y un PR muy largo en el tercer latido. Es un PR variable. Eso es disociación aurículo-ventricular. El PP, su ritmo, y el RR, su ritmo. ¿Sí quedó claro el diagnóstico de un bloqueo de tercer grado? ¿O hay alguna duda? ¿Todo claro? Sí, doctor, todo claro. Y aquí vemos otro ejemplo. En flechas vemos las ondas P. Algunas quedan inmiscuidas dentro del QRS o dentro del segmento ST con desnivel negativo. Pero si medimos, la distancia es la misma. El PP es regular, el RR es regular. A veces el RR, eso sí que quede claro, a veces el RR puede variar un poquito por alguna extrasístole, algún latido de unión, etc. Pero el PP va a ser constante y el PR va a ser variable. Con que tengan PP constante y PR variable, ya es un bloqueo AB de tercer grado. Y ese paciente requiere marcapasos. Si está inestable hemodinámicamente, está con síncope, con crisis de Stokes-Adams, sobre todo si tiene frecuencias de rescate menores de 40, 35 o hasta más bajas, hay que poner un marcapasos temporal, estabilizarlo, buscar una causa corregible, y si la causa no es corregible, ponerle marcapasos definitivo. Aquí están los patrones electrocardiográficos. Primer trazo, bloqueo AB de primer grado. Todas las P's conducen, pero el PR mide más de 0.20. Bloqueo AB de segundo grado, MOBIX 1 o fenómeno de Wenckebach. Alargamiento progresivo del PR hasta que una onda P no conduce. Este es un 3-2. PR de 0.13, PR de 0.30 y P que no conduce.
y se restaura el ritmo. Bloqueo ABR segundo grado MOVIX 2, no hay fenómeno de Wenckebach, PR constante, punto 14, hasta que una onda P no conduce. También es un 3-2. Bloqueo ABR tercer grado, completo. Vemos el PP regular con un PR variable. Vemos que en la primera onda P está pegada al QRS, la segunda P no conduce, la tercera P está al final de la onda T, y la siguiente P está con un PR diferente a todos los demás. Entonces, ese es un bloqueo AB de tercer grado. Sí quedaron claros los principales ritmos que tienen que diagnosticar, los bloqueos, las taquicardias de QRS estrecho, las taquicardias de QRS ancho. Sí, doctor, creo que Sí, no hubo doctor. ningún problema. Ok. Ya no pasé lista de nuevo, pero chequé quién ingresó después, de los que no se habían conectado al principio, quién ingresó después. Entonces, sí están, para fines prácticos, se conectaron todos en algún momento, la mayoría estuvieron conectados todo el tiempo. Pues en general aquí terminamos la unidad de arritmias. Es importante que tomen en cuenta